de Keiko Fujimori. De manera presencial habla Juliana Loza. ¿Qué es lo que debió haber probado? ¿O qué es lo que debe probar la Fiscalía en este juicio? Y no lo podrá hacer porque ni siquiera lo ha argumentado. 4 elementos básicos demanda el legislador para la construcción de la obstrucción de la justicia. El uso de la fuerza física, la amenaza, la concesión o el ofrecimiento de algún beneficio indebido. ¿En dónde están estos? Nada de eso le dice a ustedes del Ministerio Público. No existe aquí uso de la fuerza física, no existe aquí la amenaza, menos existe el ofrecimiento de un beneficio indebido. Nada de eso les dice aquí el Ministerio Público. ¿Y saben por qué, señores magistrados? Porque nada de eso va a poder probar y les ruego presten mucha atención a esto. No va a haber quien diga aquí que fue amenazado para declarar lo contrario. No va a haber aquí alguien que diga que mi patrocinado usó la fuerza física. De hecho, ni siquiera está en la fórmula, porque no existe tal cuestión. Tampoco existe aquí la falsa declaración en procedimiento administrativo. Así es. El Ministerio Público hasta estas alturas no ha sido capaz de establecer algún proceso, un acto litigioso en controversia con el OMPE. ¿Cómo entonces va a poder construir una falsa declaración en procedimiento administrativo? Tampoco existe aquí una falsedad genérica. ¿En dónde está el supuesto perjuicio económico que demanda el tipo penal? ¿En dónde está si el Ministerio Público ni siquiera lo alega, menos aún lo va a poder probar? Como ven, se darán ustedes cuentas al cierre de este juicio que no solo no hay lavado de activos, no hay fraude en omisión de personas jurídicas, no hay falsa declaración en procedimiento administrativo, no hay obstrucción a la justicia, no hay falsa declaración genérica. Y tampoco hay organización criminal. La tesis que presenta el Ministerio Público en cuanto a la organización criminal carece de una construcción jurídica válida. No presenta los elementos que deben de ser concurrentes para la construcción de este tipo. No hay aquí. Hay una ausencia del elemento funcional, del elemento teleológico, del elemento estructural, incluso del elemento personal. A la señora Fujimori se dice que es líder de una organización criminal por el solo hecho de ser líder de un partido político. Y como ustedes saben y todos sabemos, el título preliminar del Código Penal proscribe la responsabilidad objetiva. Pero esa es la tesis del Ministerio Público. Y con eso pretenden sancionarla. Y eso no es posible. Para la construcción de una organización criminal, señores magistrados, no basta enumerar una pluralidad, un sinnúmero de personas. Se requiere que se establezcan las funciones, los roles de cada uno de ellas. La finalidad, que además debe ser una finalidad delictiva y que además estos se enmarquen en la ley 30.077. Pero nada de eso les dice el Ministerio Público aquí. Nada de eso va a poder probar aquí porque nada de eso existe y lo que no existe no se puede probar. Pero también en este caso falta el elemento teleológico, señores magistrados. Según la Fiscalía, esta supuesta organización criminal serviría para cometer delitos de obstrucción a la justicia, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica. Y la pregunta es, ¿estos delitos están enmarcados como tales dentro de la ley 30.077? Claro que no. No deformemos, no permitamos que se deforme el sistema de justicia penal. Esto está prohibido. Y en cuanto al delito de lavado de activos, ya lo hemos dicho, no solamente no hay aporte ilícito, no solamente va a quedar evidenciado aquí que hay una fuente ilícita, no solamente va a quedar evidenciado aquí que no hay un delito fuente, sino que no hay lavado de activos. Señores magistrados, carece también aquí de algo básico, el elemento funcional que demanda este delito de organización criminal. La Fiscalía se limita ante ustedes a presentarle un organigrama. Sin embargo, esto no es suficiente, señores magistrados. Tendría que haber establecido un plan criminal, en concreto y propio, con determinación de roles. ¿En dónde está eso? Y eso va en contra. Presentar un simple organigrama va en contra de lo que establece, en este caso, y ustedes lo saben, el Acuerdo Plenario 1/2017, Fundamento 39. Pero nada de eso va a aprobarles, porque nada de eso existe. Finalmente, el elemento estructural, señores magistrados, y aquí es algo muy puntual. La Fiscalía habla de una jerarquía vertical de tipología mixta. Y la pregunta es, ¿el ser líder de un partido político es suficiente acaso para darlo por válido? Evidentemente que no. Pero eso es lo único que presenta aquí la Fiscalía. Y como ustedes saben, la proscripción objetiva, la responsabilidad objetiva está proscrita. La jerarquía estándar en esta estructura vertical estricta
establece, exige que tenga que darse de manera alguna una clara cadena de mando de una asignación eficaz y eficiente de roles y funciones. Que ahí donde el líder dice algo, ordena algo, todos los subordinados la acaten. Y eso no se va a quedar probado aquí. ¿Saben por qué? Porque es cierto, vendrán hasta ustedes diversos parlamentarios y exparlamentarios. Es cierto eso. Pero lo que ustedes van a darse cuenta después de cada una de estas declaraciones no va a ser otra cosa que si bien mi patrocinada emitía sus opiniones respecto a estos aspectos, muchas veces, muchísimas veces, eran en contra, incluso estos propios parlamentarios no asumían tal posición, no hacían caso de estas oposiciones. Como ven, entonces, hay un imposible jurídico. ¿Cómo así entonces aquí esta supuesta subordinación y control obligatorio existe? No se da. La propia tesis del Ministerio Público lo configura de esa manera. Es un imposible jurídico entonces la construcción de la organización criminal que le trae a consideración. Se dice además, como ejemplo de esta cuestión, y ustedes se van a dar cuenta, señores magistrados, que mi patrocinada benefició, dice aquí, o se opuso, dice fervientemente a la ley de alimentación saludable. Se los digo firmemente, es absolutamente falso. Tan falso es que hubieron hasta 3 proyectos de ley presentados por Fuerza 2011 que, a contrario de lo que dice el Ministerio Público, les ha dicho a ustedes aquí, más bien motivaban estas leyes de los rótulos que hoy en día todos conocemos. ¿Dónde está entonces lo ilegal? ¿Dónde está entonces lo ilícito? Ustedes se van a dar cuenta escuchando a cada uno de estos testimonios que van a pasar por estas audiencias. Sin perjuicio, como ustedes saben, señores magistrados, que los votos, las propuestas legislativas no tienen relevancia penal, porque tienen un respaldo constitucional parlamentario. Imagínense ustedes cuál sería el efecto contrario ante tal atropello de entender absolutamente lo contrario. Se ha dicho además aquí, señores magistrados, que vendrá el señor Camayo. Muy atentos. Les ruego, en efecto, vital atención, porque nada de lo que les ha dicho el Ministerio Público podrá decir si antes no lo ha dicho. No hay nada de ilícito ni irregular. Se dice además que el señor César Inostroza Pariachi, basta ya de cosas que no tienen que ver con este caso. Muy bien, 9:31 ejerce la defensa de Keiko Fujimori la abogada Juliana Loza. La letrada está haciendo en todo caso la respuesta a las interrogantes del fiscal o de la tesis de la fiscalía y por supuesto se encuentra presente Keiko Fujimori. Recordemos que esta es una audiencia personal, no es virtual como la de la semana pasada. Precisamente la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori,